Hola, muy buenas tardes a todas las personas que siguen conectadas en esta tarde de domingo con nosotros. Gracias por habernos acompañado durante todo el día de hoy, a los que han tenido oportunidad y a los que recién se conectan, les cuento que en estos momentos iniciamos una conferencia sobre la higiene y salud oral de cero a siempre, que ya el doctor invitado nos va a contar exactamente de qué se trata este concepto tan bonito. Y bueno, hemos estado desde el viernes en la tarde de ayer durante todo el día y la mañana de hoy hablando sobre muchos temas relacionados a este tema del embarazo y también pues a toda la etapa de crianza. Hemos tenido variedad de invitados, hablado sobre lactancia materna. Acabo de terminar una conferencia hace media horita sobre los primeros auxilios, muy interesante, esperamos que hayan podido participar. Y bueno, todavía nos quedan grandes actividades como para darle un cierre estelar a nuestra feria. Esta conferencia que viene ahorita, por supuesto, es una, y a las 4:30 les recuerdo que tenemos otra conferencia, es un conversatorio en realidad, porque estarán hablando dos expertas en este tema de la nutrición acerca de los primeros sólidos y la introducción de esos primeros sólidos en la alimentación del bebé, es decir, lo que conocemos como alimentación complementaria. Sobre este tema nos llegan muchas preguntas, que cómo inicio, que en qué momento, que con cuáles alimentos, que cuáles es mejor evitar. Bueno, todas estas preguntas las estaremos resolviendo a las 4:30 de la tarde para que se programen con nosotros. Igualmente, como siempre, agradecerles porque sin su compañía, sin su participación, sin sus comentarios e interacciones no sería posible hacer esta actividad que finalmente es por y para ustedes. Así que muchas gracias a todas las personas y familias que se conectan desde sus hogares. En este momento le doy la bienvenida a nuestro especialista invitado el día de hoy, Startups con Carlos Brito. Él es odontólogo pediatra. Doctor, bienvenido a Creciendo Juntos y mil gracias por este espacio. Doc, qué pena, no te estoy escuchando. No sé si tienes el micrófono apagado. Ya, Sí, ya. esas cosas suelen pasar. También me ha pasado, Doc, no se preocupe que también me pasa, pero ya. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bueno, te decía que muchas gracias a ti y a todo el equipo de la feria por la invitación a este espacio y hablar un poco de lo que sabemos hacer y recomendar y llevar información a nuestros papás y mamás que nos están viendo en este momento. ¿Cómo estás? Bien, doctor, yo estoy muy bien, muchas gracias. Y bueno, antes les quiero recordar a todas las personas que nos están viendo que el doctor, como lo decía, es odontólogo pediatra. Además, tiene contenido muy interesante en sus redes sociales, así que los invito para que vayan y lo sigan de una vez. En Instagram te encuentran como @soybritokids y también tiene una página web que pueden visitar, por supuesto, y conocer más sobre este tema profesional tan interesante y tan importante desde los primeros meses del bebé. Lo pueden seguir en www.soybritokids.com y también en TikTok @soybritokids. So, primero cuéntanos quién es el doctor Carlos Brito, cómo inició toda esta pasión por este tema de la odontología pediátrica y qué servicios ofreces actualmente. Bueno, nunca me habían hecho esa pregunta, ¿quién es Carlos Brito? Pero bueno, Carlos Brito es un odontólogo, yo soy venezolano, estudié en Venezuela y para el año 2014 me vengo a Bogotá a estudiar el posgrado de odontología pediátrica. Lo tenía súper claro desde que empecé a estudiar, o mejor dicho, ya cuando iba como a finalizar la carrera de pregrado, ya estaba claro de que quería la parte de odontología pediátrica porque sentía que este grupo de pacientes necesitaba mucho mayor atención, pues el odontólogo general tiene un papel importante, pero abarca mucho, entonces necesitamos siempre ser como más especializado y más para el tema de nuestros niños. Entonces, me fui por el lado de la odontología pediátrica, busqué en la Universidad del Bosque el pensum del programa académico que iba acorde a mis gustos y necesidades. Y bueno, me vine a estudiar y desde entonces estoy acá en Bogotá ejerciendo ya como especialista desde el año 2016. Bueno, perfecto, muy interesante esa trayectoria, Doc, que yo sé que nos saludan muchas personas desde aquí de Bogotá, pero también desde todas las partes del país, incluso desde todas las partes del mundo nos envían mensajes, entonces, bienvenidos. Y bueno, invitarlos, recordarles que nuestra zona comercial sigue abierta para que vayan y la visiten, tenemos precios y descuentos especiales. Doc, este tema de la dentición es muy importante y nos llegan muchas preguntas, sobre todo de mamás que ni siquiera han iniciado esta etapa y quieren informarse desde ya. Entonces, a mí me gustaría ¿Sí? abordar el tema de las bases para empezar a entenderlo e irlo desglosando poco a poco a lo largo de nuestra charla. Entonces Bien, empecemos por bien, una bien. pregunta.
Primero me gustaría preguntarle por qué este concepto tan bonito de salud bucal de cero a siempre, como que es una introducción para empaparnos de este tema, Fíjate, porque es tan importante. eh, a mí me gustó el eslogan de Cero a Siempre, porque el eslogan de Cero a Siempre forma parte de un programa de salud pública del Estado colombiano, en el cual busca enfrentar, disminuir todas las enfermedades de la infancia que pudieran estar involucradas con, pues ya sea con la muerte de nuestros niños en las primeras etapas de vida, ¿sí? Al buscar disminuir todas estas enfermedades, controlarlas, y también evitarlas, ¿sí? Entonces, ese de cero siempre busca el acompañamiento de la madre desde el embarazo hasta la edad preescolar o que los niños ya estén mayores de 5 años. Entonces, llevarlos sanos durante todo ese proceso. Y si nosotros hacemos parte de ese equipo multidisciplinario junto con los médicos, enfermeros, fonoaudiólogos, consejeros de lactancia materna, nutricionista, en fin, con todo el equipo que está relacionado con este bebé desde el momento que la mamá queda en embarazo hasta que ya está en edades preescolares o adolescencia, mayores, nosotros tenemos que, repito, formar parte de esto y hacernos sentir que la odontología también entra dentro de ese proceso de cero a siempre. Entonces me gustó esa campaña de salud pública del Estado. Entonces la llevé a odontología, ya que así como la Organización Mundial de la Salud tiene el tema de los 1000 días, por ejemplo, del bebé, y odontología también adoptó los 1000 días y la odontología, pues yo le di la vuelta y lo adopté más a lo nuestro, a de cero a siempre, como del Estado colombiano. Entonces, el cero siempre involucra esos primeros 1000 días del bebé. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles serían los consejos que tendríamos que tener con las mamás durante el embarazo o las recomendaciones durante los primeros días de vida del bebé, los primeros meses y los primeros años? Entonces, eso es de cero a siempre, y más que nuestros países, por ejemplo, como Colombia, estamos en un 69% dentro de los índices mundiales de niños menores de 5 años con lesiones de caries. Entonces, eso es muy alto, a pesar de que no está dentro de los más altos, estamos en un porcentaje alto y tenemos que buscar disminuirlo, y la manera correcta es haciendo de cero a siempre un seguimiento. Ok, para reforzar un poco la información que nos acaba de brindar, le cuento como un dato curioso, y es que hace poquito estaba leyendo justamente sobre este tema de las caries. Y lo que yo leía era que las caries como tal es la enfermedad crónica más común en todo el mundo. A mí se me hizo eso súper preocupante, y además también leí algo que pues de pronto uno lo tiene, pero no tan claro en la cabeza, y es que las caries, bueno, los dientes son una de las partes del cuerpo que no se regeneran, la única parte del cuerpo en realidad que no se regenera. Entonces yo quedé súper preocupada porque muchas veces le damos la importancia a este tema que se merece. Sí, y creo que seguramente lo vamos a tocar ahora en un punto, y es la importancia de los dientes de leche, ¿sí? Porque si bien tú Exactamente. estás diciendo que no se regeneran, mucha gente dirá, bueno, pero igual se van a cambiar los dientes de leche en algún momento. Y eso lo vamos a conversar dentro de un ratico. Con respecto a la enfermedad de caries, y antes de que sigamos con las preguntas, que seguramente tienes muchas que hacerme, la caries tiene una particularidad, que es que nos enseñaron a contar las caries. O sea, mi hijo tiene 1, 2, 3, 4, 5 Antes de caries. prevenirlas. No, y resulta que no tanto en eso, sino a contarlas. O sea, es que yo le veo una caries, es que yo le veo 2 caries, y realmente tu hijo no tiene una, ni 2, ni 3. Tu hijo tiene una enfermedad que se llama caries dental. Lo que tú ves en tu hijo es la consecuencia de la enfermedad, o sea, lesiones o cicatrices o el resultado de esa enfermedad que se llama caries. Y esa enfermedad que se llama caries, así como tú la llamas enfermedad crónica, ¿verdad? Hay otras enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, que nosotros lo que tenemos que buscar es controlarla, y somos nosotros los responsables
de que ese control no desencadene o no traiga mayores consecuencias o la manifestación clara de la enfermedad irreversible, como lo es en muchos casos, por ejemplo, que tengamos que perder dientes o tratamientos de conductos, en fin, cosas que sean más complicadas y más para nuestros bebés. Entonces, ya dejemos de contar las caries. Ay, es que mi hijo tiene 1, 2, 3, 4. Es que vengo para que me le arreglen 1, 2, 3, 4 caries. No, la enfermedad como un todo, tenemos que entenderla y saber que el principal factor para la enfermedad es el azúcar y el segundo factor es la higiene bucal. Sumando esto, ahí es cuando se produce o se descontrola el medio ambiente bucal y se producen las lesiones que conocemos como caries, pero la enfermedad la tienes tú, la tengo yo, la tenemos todos controlada. Cuando no controlamos el azúcar y no controlamos la higiene bucal, aparecen las lesiones. Bueno, listo. Entonces, así como lo decía el doctor y ya con esta introducción tan interesante, algo que dijo el doctor que me parece muy importante recalcar es que es importante, incluso desde el embarazo empezamos a sentar esas bases del bienestar del bebé en cuanto a su salud bucal. Entonces, sé que hay muchas mamás que nos están viendo que están a la espera de la llegada de su bebé, así que quédense con nosotros durante toda esta hora porque vamos a aprender muchísimo. Bueno, doc, hay una de las preguntas que surgen más en torno a este tema que creo que se me quedó por fuera en esos temas que planteamos para esta charla, pero no la puedo dejar por fuera, Doc, y es que hay muchas mamás que, como le decía, no han iniciado todavía la etapa de dentición con sus bebés, pero nos preguntan mucho cómo debería ser la limpieza de las encías o si hay que hacerla. ¿Qué les podríamos responder a ellas? Bueno, esa primera pregunta es importantísima, ¿ok? Importantísima, importantísima porque todavía existe mucha información y que puede llegar a ser en un punto determinado desinformación, ¿ok? ¿Qué pasa? Todos los días los conceptos se actualizan. En el pasado decíamos agarrar una gasa, mojarla con bicarbonato, limpiar toda la boca, pero hoy en día estamos entendiendo todo el componente bucal y lo que lo rodea. Por ejemplo, un bebé que solo tiene lactancia materna y no tiene dientes, no debemos retirar de esa boca esa leche que queda residual en su boca. No tenemos que eliminar con gasa esa leche residual. ¿Por qué? Porque estaríamos cambiando la microbiota que existe, que se está formando en ese momento en la cavidad oral. Entonces, no es nuestra responsabilidad o no debemos dejar en nuestra responsabilidad tener que hacerle un cambio a la microbiota oral de nuestro bebé cuando está en lactancia materna exclusiva. Ahora, si no tiene lactancia materna exclusiva, ¿sí? Podemos hacer la limpieza oral de nuestro bebé cuando tenemos alimentación complementaria. Sí, la podemos hacer con gasas, ¿sí? Existen protocolos específicos para eso y podemos nosotros recoger los excesos de estos otros productos que suministramos. Sin embargo, se deja a la elección de la mamá, pues tampoco está o es significativo el hacerlo o el no hacerlo. Que quede claro, si estamos en lactancia materna exclusiva, no se hace esa limpieza de las encías o rebordes de los dientes de nuestros bebés. Bueno, listo. Ya estos consejos nos sirven para esas mamitas que están en esa etapa de lactancia materna exclusiva o, bueno, mixta o con fórmula. Pero llega el caso de las mamitas en que ya empiezan a ver esos primeros síntomas de los cuales vamos a hablar más adelante, de los primeros dientes de los bebés. Entonces yo le pregunto, sí, ¿a qué edad más o menos empiezan a salir estos primeros dientes? ¿Cuál es el rango, entre comillas, normal de esa salida? ¿Y cuáles son los primeros en aparecer? Bueno, fíjate algo, abro tus comillas y las cierro al mismo tiempo. Nosotros estudiamos y decimos, bueno, listo, los bebés les salen los primeros dientes a los 6 meses. Y llega una mamá y dice, pero es que a mi hijo le salieron al año. Bueno, está bien, a tu hijo le salieron al año. Es que a mi hijo le salieron a los 9 meses. Me parece perfecto, a tu hijo le salieron a los 9 meses. Es que mi hijo tiene 1 año y 2 meses y le están saliendo los dientecitos. Perfecto, tu bebé le salen los dientes al año y 2 meses. O sea, no voy a trazar a todos con la misma
¿sí? Con el mismo lápiz, no vamos a cortar a todos con la misma tijera. Los bebés, cada uno a su tiempo. El estándar es que salgan dentro de los primeros, a partir de los primeros 6 meses, o sea, después de los primeros 6 meses de vida, empiezan a brotar los dientes incisivos, que serían los dientes del centro inferiores, los de abajo. Entonces salen las dos paletitas de abajo de nuestro bebé, salen a los 6 meses. 7, 8, 9. Es que mi bebé le salió al año y 2 meses, al año. Perfecto, en tu bebé está bien, mamá. Te felicito porque te estás viviendo ese momento, aunque sea un poco tarde. O algunos mamás dicen, pero es que a mi bebé le salieron a los 3 meses. Perfecto, a los 3 meses también puede suceder. Ahora, ¿qué es lo que antes se consideraba patológico cuando salían al momento de nacer? Nacieron los bebés con dientes. ¿Qué? Un bebé puede nacer con dientes. Un bebé puede nacer con dientes, ¿ok? Que sale diente neonatal, ¿ok? O después de nacido, dentro de los primeros 30 días o dentro de los primeros, ¿sí? 60 días, la literatura creo que dice 30 días, se llaman dientes natales, ¿ok? El bebé nace sin diente, pero en ese periodo de tiempo le erupciona el primer dientecito. Sí puede suceder. Mientras suceda antes de los 3 meses, se consideran dientes natales, y si nace con dientes, se considera dientes neonatal. Ahora, ¿está bien o está mal esto? Y seguramente con esto responderé a alguna pregunta que tengas, o si no la tienes, con esto digo, un bebé que nazca con diente hay que evaluar varias cositas. La primera es que ¿se puede alimentar? ¿Puede tomar el seno correctamente? Si la respuesta es sí y no lastima a la mamá, perfecto, el diente se queda, ¿ok? Segundo. Si no interfiere en el proceso de alimentación, está perfecto. Exacto, si no interfiere, porque es que prima la función antes que la estética, ¿ok? Estas dos palabras no son mías y no sé si serán de mi colega Camila Palma en Perú. Ella es odontólogo pediatra, consejera en lactancia materna IBCLC, ¿sí? Creo que así es que se dice, IBCLC, consultora. Consultoras en lactancia, consultora en lactancia que son certificadas materna internacionalmente. Es correcto, y ella dice mucho esto de la función prima sobre la estética. Entonces, ¿puede lactar? Correcto. Ahora, ¿se le mueve y hay riesgo de broncoaspiración? Se retira. El bebé se está lastimando la lengua, por debajo de la lengua se le está formando una lesión, se retira. Entonces, porque no podemos poner en riesgo ni la salud ni la vida del bebé. Entonces, esos serían 3 razones por las cuales se retirarían. En algún momento, esos dientes neonatales se consideraron dientes accesorios. Hoy en día se tiene claro o más claro que el mayor porcentaje de esos dientes neonatales o dientes natales son dientes de leche de la fórmula dental normal, o sea, van a formar parte, y si se quitan antes de tiempo, seguramente le va a quedar el huequito al niño más adelante, pero las indicaciones para retirarlo es si le genera molestias debajo de la lengüita, si le genera alguna lesión, si tiene movilidad y hay riesgo de broncoaspiración, y si no puede alimentarse y la mamá le molesta mucho, le lastima el seno, eso es otro factor, otra recomendación para retirarlo o para tomar algunas acciones, porque si el dientecito está duro y lastima un poco, pero lo podemos como limar, darle algunas características para que se pueda mantener y pueda tomar el seno, no hay ningún problema, se queda. Pero hay que considerar esos factores. Bueno, ya tenemos claro que hay un rango bastante amplio de tiempo en donde pueden salir estos dientes, y nos mencionaba que los primeros en salir son los incisivos centrales e inferiores, es decir, los más pequeñitos de abajo. Pero también hay mamitas a veces que nos dicen, bueno, y es que a mi hijo le salió primero otro. ¿Se deberían preocupar o también esto es completamente normal? Yo lo que diría ahí es, busca un odontólogo pediatra, sí, para que te genere esa paz que necesitas tener en relación a lo que está pasando con tu hijo, pero te puedo también decir que está bien, está normal, ¿ok? Está normal. Hay que entender cada niño según lo que viene sucediendo. Lo que no podemos permitir es que pasen las cosas y no vayan nunca a un especialista
a entender qué está pasando y consideremos que está normal porque alguien me lo dijo, ¿ok? Entonces, pero sí puede ser normal que salga un diente en otro momento. Eso sería una alteración de la secuencia, ¿sí? Porque nosotros tenemos ¿sí? secuencia y cronología. Cuando tenemos secuencia de los dientes alterada, puede ser que salga el que no le corresponda el día antes y al que le corresponde le sale el día después, algo así. Doctor, usted mencionó algo muy importante y es la visita al odontopediatra. Esta Sí, pregunta también es muy, muy frecuente, entonces ya con esta introducción de los primeros dientecitos, aquí nace esta pregunta. ¿Cuándo debería ser esa primera visita al odontopediatra? ¿En qué momento ir? perfecto. La respuesta correcta es al odontopediatra, me refiero, la pregunta correcta es al odontopediatra. ¿Por qué? Porque muchas mamás habrán podido preguntarle a su pediatra, hey, ¿cuándo lo llevo al odontólogo? Y le habrán dicho, no, no, espérate, que esté más grandecito. Lo llevan al odontólogo y le dicen, no, mamá, tráelo cuando esté más grande. Claro, pero es que el odontólogo en un momento, el odontólogo general dice en algún momento, bueno, pero ¿qué hago yo con este niño? Pues si no tiene dientes, por ejemplo, o si le acaba de salir un diente. Y ahí es cuando entra la especialidad, ¿ok? Porque nosotros tenemos que guiar, y de ahí viene el de cero a siempre también, guiar en este proceso a las mamás para entender si las lesiones que tienen boca son normales, ¿sí? Porque a veces se forman bolitas en las encías que parecen como espinillitas o barritos en las encías y a las mamás les preocupa. A veces hay unas telitas de encía que se levantan y las mamás no entienden de qué se trata eso. El mismo frenillo labial o el mismo frenillo lingual que las mamás dicen, mi hijo tiene frenillo, pero todos los niños tienen frenillo, yo tengo frenillo y tú tienes frenillo, todos tenemos frenillo, pero como es la primera vez que soy mamá o la segunda vez que soy mamá y me lo mencionan por primera vez, no estoy sabiendo nada más. Entonces, todas esas cosas que pasen en ese bebé desde que nace hasta que está en edades más mayores a la edad preescolar, eso es territorio del odontólogo pediatra. ¿Ok? Entonces, ¿desde cuándo tiene que ir el bebé al odontopediatra? Si vamos a hablar de dientes, pues desde que le sale el primer diente. ¿Ok? Si vamos a hablar de que no lo he llevado antes, entonces ojalá dentro del primer año de vida. Y si ya pasaron estas dos cosas, entonces llévalo ya. No, no esperes porque ya vas tarde. Entonces, esas tres cositas. Ahora, y si no tiene dientes también, y si no tiene dientes también. ¿Por qué? Porque lo vamos a abordar ahora. Está esa hermosa etapa que es lo que es la lactancia materna, ¿sí? Muchas mamás abandonan la lactancia materna por molestias, por dificultad, porque el niño no sabe succionar, porque el niño se cansa y no hemos evaluado la cavidad oral de la manera correcta y no quiere decir que el pediatra no lo haya hecho, pero pues si está el odontólogo pediatra, ¿por qué no lo evalúa el odontólogo pediatra? Que es el que te debería de guiar correctamente en ese paso. ¿Y qué pasa? Antes no estaba esa figura, no del odontopediatra, porque tiene muchos años el odontólogo pediatra, pero el odontopediatra se está apoderando o empoderando de la parte de la lactancia materna que es un motor principal de nuestra carrera, pues el aparato ortopédico más importante que va a usar tu hijo es el seno y es la lactancia materna. Entonces, nosotros que somos los que manejamos el crecimiento y desarrollo craneofacial, tenemos que entender cómo funciona la lactancia materna, guiar a esa mamá en una lactancia materna exitosa, revisar la cavidad oral para ver si existe alguna dificultad por ejemplo, si la lengua, que es quien ejerce la función principal en la lactancia materna de nuestro bebé, tiene algún problema para que ésta se pueda ejercer con total tranquilidad, facilidad y sea exitosa, entonces nosotros somos los encargados de eso. Entonces, si me preguntas, ¿desde cuándo tengo que llevar a mi hijo al odontopediatra? Pues desde que nace, ojalá. Si no lo has llevado, desde el primer diente. Si no lo has llevado dentro del primer año de vida.
¿sí? Cuando tiene su primer cumpleaños. Si no lo has llevado, llévalo ya. Es el momento. Es decir, lo más pronto posible. No podemos perder nada. Entre más temprano, mejor. Y igual podemos prevenir muchas de las complicaciones que se podrían presentar por desconocimiento visitando a un especialista cuanto antes. Es que Bueno, doc, fíjate, ya voy. Es que fíjate lo siguiente, y perdona que te interrumpa. Es que tranquilo, tranquilo. nosotros vemos al odontólogo como dientes, ¿ok? De hecho, si mi hijo tiene los dientes en mala posición, yo voy es a hablarle de dientes al odontólogo. Pero si el odontólogo me empieza a hablar de huesos y me dice que el hueso esto, que el hueso aquello, el papá dice, no, 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 yo quiero es que me le arreglen los dientes. Pero ahí es donde está el problema, que nosotros no somos solo dientes, somos todo el componente que está de las vías aéreas respiratorias superiores, ¿sí? Todo ese componente es nuestro campo de acción. Entonces, tenemos que verlo un poco más amplio. Bueno, doc, ya creo que entendimos instancia que de pronto no tenemos claro porque hay todavía, a pesar de que este tema también ha sido mucho más tocado en los últimos años, afortunadamente, pero todavía existe mucho desconocimiento sobre la importancia real de este tema de la salud oral desde los primeros meses, incluso desde el nacimiento, como bien lo menciona. Los síntomas son otro tema que preocupa bastante y como el doctor lo decía, sobre todo para mamás primerizas, pero aquí tenemos un concepto también muy claro y es que siempre somos mamás primerizas, Doc, porque todos los niños son diferentes. Entonces, de pronto lo que nos pasó con nuestro primer bebé es totalmente diferente y a veces eso nos angustia en los segundos o terceros hijos. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas normales de la dentición? Y también cuáles son los que de pronto se pueden presentar, pero que no tienen nada que ver y en cuyo caso podemos predecir que se trata de otra causa y que ahí sí, en ese caso deberíamos consultar. ¿Cuáles son los normales y los anormales? Bueno, hoy me llamó una colega y me despierta, pues hoy es domingo, me despierta a las 9 de la madrugada y me dice, Doc, mi hijo, mi bebé tiene aumento de la temperatura y yo como que le estoy viendo que le está saliendo algo. Siempre relacionan ese aumento de la temperatura, lo relacionan con la salida de los dientes. Y ojo, las abuelitas posiblemente sepan más que nosotros, pero no hay una relación directa de ese aumento de temperatura con la salida de los dientes. Para la pediatría, eso se conoce como un aumento de temperatura sin foco, ¿ok? O sea, tú lo puedes buscar en internet, aumento de temperatura sin foco, y te va a aparecer la literatura. Se desconoce el por qué. ¿Por qué te digo esto? Porque es que el proceso de erupción de los dientes, a pesar de que produce, sí, un proceso inflamatorio normal para que este erupcione, ¿verdad? Es un proceso aséptico, es un proceso libre de infección, es un proceso natural. Entonces, no puede este proceso generarnos un proceso beneficioso, no nos puede generar una alerta en el cuerpo que sea una alerta hacia maligna, por decirlo de alguna manera. Entonces, no relacionemos a pesar de que sucede como al tiempo, ¿ok? Sucede como Ok. al tiempo, pero no corresponde a la salida de los primeros dientes. ¿Qué sí vamos a encontrar en nuestro bebé? Lo vamos a encontrar como irritable, ¿sí? Mucho más irritable. La palabra correcta no sería ansioso, pero sí sería como con un nivel, como con cierta ansiedad, babeo, ¿ok? Un babeo que empieza a haber un babeo excesivo, molestias, ¿sí? Que la va a manifestar con llanto, ¿ok? La va a manifestar con llanto, porque no podemos decir que es otra cosa, porque el niño no nos dice a nosotros, no, sí, es que es aquí, es acá, no, él solo empieza a llorar. Entonces nosotros tenemos que empezar a reconocer esa irritabilidad y canalizarla y verificar si es que esta irritabilidad se debe a la erupción de estos primeros dientecitos. Lo que sí vamos a encontrar es eso, un paciente irritable, baboso, ¿sí? Ay, baboso no sería la palabra, ¿cómo se diría? Se me fue. Pero bueno, produciendo mucho más saliva, ¿ok? De lo normal y tocándose, revisándose, porque ellos quieren experimentar rozando las encías unas con otras también,
porque durante estas primeras etapas de vida, cuando salen esos primeros dientecitos, ellos buscan estimular ese ligamento periodontal que entonces empiezan a mover los dientecitos y a chocarlos uno con otro y reconocer qué está pasando allí. Entonces, eso lo vamos a reconocer de esa manera. ¿Y cómo podemos nosotros aliviar eso? Bueno, si estamos en lactancia materna exclusiva, podemos agarrar y congelar leche materna y hacer heladitos de leche materna, por ejemplo, ¿sí? Si tenemos ya alimentación complementaria, ya hemos pasado los 6 meses y estamos haciendo el proceso de lactación y todo lo que va con el resto de alimentos, la fruta que te hayan recomendado y cuál sea su favorita, ¿sí? La puedes congelar entera. No te estoy pidiendo que hagas un jugo y hagas un helado. No, no, no. Te estoy pidiendo que agarres la fruta en el trozo que te hayan explicado que es adecuado para tu bebé y lo pongas a congelar y se lo des para que él pueda al mismo tiempo aliviar los síntomas que él o la sintomatología que él está sintiendo. ¿Ok? Entonces, esas son 2 recomendaciones básicas. Ahora, ¿existen en el mercado algunos geles? Sí, pero lo que vayamos a comprar que no tenga anestésico, ¿ok? Ni lidocaína, ni benzocaína, ni ninguna ina que te sea anestésico, ¿ok? Podemos comprar cualquier gel que tenga ácido hialurónico, caléndula, en fin, existen diferentes geles en el mercado de diferentes marcas comerciales que alivian esos síntomas con extractos naturales y no debemos de buscar nada que tenga anestésico. Otro es los mordedores, ¿ok? Los Muy mordedores ¿Qué son deberíamos tener en cuenta, Doc, para elegir un buen mordedor? las texturas del mordedor e identificar qué es lo que también el niño se lleva más a la boca, porque una mamá, de hecho, me surgió, no, iba a decir de la feria anterior, pero en la feria anterior creo que surgió una mamá porque yo estuve en la feria anterior con un stand, Okay, Doc. Cuando pero vemos en las conferencias, no sabía que había estado participando en nuestros stands. sí, sí estuve. He estado ya en 2 stands, uno presencial y uno virtual. Ok, o sea, hace años cuando hacíamos nuestra feria presencial y que bueno, por todo Sí, este tema de la pandemia nos tocó migrar a lo digital, pero también nos estuvo sí, acompañando, entonces ya el doctor es viejo conocido, ya un formo miembro parte de de la nuestro familia. equipo, claro. Sí, sí, sí. Entonces, fíjate, bueno, una mamá me dijo, mira, es que mi bebé se está metiendo las patitas de una hojita en la boca y yo quiero buscar algo. Hay Mm, mordedores que son alargados, ¿sí? ok, Hay mordedores que son redondos. Entonces, tenemos que analizar qué es lo que hace, porque, por ejemplo, ayer una bebé quería morder el cachito de mi cocodrilo, de mi dragón. Entonces, yo le dije a la mamá, búscate un mordedor largo, ¿sí? Porque es que esa es la sensación que ella quiere tener, ¿sí? Entonces tenemos es que eso, buscar cuál es la sensación que ella quiere experimentar, cuáles son las texturas que este mordedor tiene, para que de esa manera podamos satisfacer esa necesidad que tiene el bebé. Algunos mordedores vienen para el frío, para ponerlos a congelar, y estos también nos ayudan a aliviar los síntomas. Es más, les digo, existe un mordedor cepillo de dientes. O sea, hay de todo. O sea, hay un cepillo de diente en el mercado que viene con todo el mango tipo mordedor y la otra parte cepillo de diente. Entonces, ahí matamos 2 pájaros de un solo tiro. aprender a conocer a nuestros bebés y ofrecerle pues lo que más parezca a su gusto, más agradable a su gusto. Doc, hace poquito hablábamos, hace unos minutos hablábamos de la importancia de los dientes de leche que muchas veces no se la damos porque decimos que como se van a caer, pues finalmente no son tan importantes. Pero ahora sabemos que sí, por toda esa introducción tan importante que hicimos. Yo le pregunto más concretamente, ¿cuál es esa influencia que tienen los dientes de leche en la dentición permanente, en los dientecitos que ya salen después de que se caen estos? Bueno, listo. Los dientes de leche no importan. Esa es la frase más típica en los hogares colombianos del mundo, Venezuela, el mundo entero. ¿Ok? Los dientes de leche no importan, igual se le van a caer, bueno, pero ¿qué importa? Sáqueselo. Pero es que si se lo repara, eso se le va a dañar.
Listo, perfecto. Estoy de acuerdo con tus creencias. Eso es un tema cultural. Pero lo que no estoy de acuerdo es que no comprendas que tiene una importancia o que son importantes para muchas cositas. La primera, el habla, ¿ok? Por ejemplo, la fonética, para que nuestros hijos no hablen con ceceo, ¿sí? Necesitamos los dientecitos. La masticación, necesitamos los dientecitos para la masticación. Autoestima y estética, ¿sí? Un niño que se le ha retirado los dientecitos a tempranas edades, ¿cómo se va a sentir cuando sus compañeritos del colegio a los 4 años le digan, ¿y tú por qué no tienes diente? Y lo rechazan porque ocurre ese tipo de situación en los colegios. Y la cuarta son el mantenedor de espacio más importante que tiene nuestra boca, y una quinta, pues el desarrollo cráneo maxilar o el desarrollo del tercio medio de la cara, ¿ok? Entonces, con estas 5, nosotros tenemos que decir, bueno, listo, si no va a tener dientes temporales, pues va a tener un desarrollo inadecuado de los maxilares, ¿ok? Si no tiene dientes temporales, los dientes permanentes no van a tener espacio para salir más adelante en el lugar que les corresponde, o no van a tener espacio para salir definitivamente. Si no mastica adecuadamente, perdón, me falta la estética, si no mastica adecuadamente, pues vamos a tener un problema de desnutrición importantísimo. ¿Por qué? Porque si no se alimenta bien, pues desnutrición, es clarísimo. Si no habla bien, luego vamos a tener que hacer inversiones con fonoaudiólogos o logopedias o terapistas de lenguaje para poder entonces aprender, desaprender y aprender a hablar, ¿ok? Y el tema de la estética, que es crear una autoestima en nuestros niños, porque ellos luego empiezan a reconocerse, a verse en los espejos, a preguntarse por qué yo no tengo dientes, por qué ella sí, aunque Claro. luego viene una etapa en la que empiezan a perder dientes, pero esa etapa la disfrutan porque ella perdió el diente, yo perdí el diente, él perdió el diente, pero no es lo mismo que 2 años antes tú llegues a ese salón de clase o llegues a ese grupo de amigos y seas el único que haya perdido dientes, porque eso realmente impacta en el desarrollo social del niño. Entonces, estos 5 factores que acabo de enumerar vendrían siendo la importancia de los dientes de leche y qué más que esto, ¿sí? Ahora, ay, no, es que le pueden molestar cuando le sale una caries, entonces, y es que si se lo reparan le puede salir otra caries, entonces controlemos la enfermedad en casa, porque si ya les dije, y también Erika, ¿cierto? Erika, sí, señor. Erika nos dijo que es una enfermedad crónica, y como toda enfermedad crónica somos responsables nosotros de controlarla, entonces la enfermedad se controla en casa, ¿ok? ¿Cómo se controla en casa? Cuidando los azúcares y haciendo una correcta higiene bucal. Listo. Importancia de los dientes de leche. 5 aspectos fundamentales para tener muy en cuenta sobre la importancia, la clave de cuidar estos dientes de leche. Entonces, vamos a este tema de los cuidados, Doc. ¿Cómo debería ser esa limpieza desde el primer dientecito del bebé, desde que se asoma? ¿Cómo cuidamos ese diente y todos los que salen después? ¿Y qué implementos deberíamos utilizar? Empecemos por ahí. ¿Qué debemos tener listo en casa? Cepillo de diente. Cepillo de diente, ¿ok? Crema dental con flúor. Buscar en los ingredientes, ¿ok? Que diga más de 1000 partes por millón, ¿ok? Entonces, 1000, 1100, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450. Si tiene más de 1500, no. Y si tiene menos de 1000, tampoco, ¿ok? Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito tener un cepillo dental y una crema dental con fluoruro. Nosotros sabemos y nos dicen y nos hablan y entendemos, y tenemos una vecina que nos dijo que el flúor no, que eso era dañino, que Y hay esto es muchos malo, mitos que en torno a este tema del flúor, Doc. sí, es un tema muy controversial, ¿ok? Está bien, es que el flúor, y yo no lo voy a desmentir, el flúor tiene su toxicidad, y es que sí la tiene, el flúor, ¿ok? El flúor, pero
estamos hablando de que nosotros vamos a administrar de manera como medicamento, ¿sí? A la hora de cepillar. Entonces, por ejemplo, no sé, voy a hablar. Si a mi hijo le mandaron 4 gotas de cualquier medicamento, como le decía yo ayer a un papá, si a ti te mandan 4 gotas de un medicamento, ¿por qué no le das 10? ¿Por qué no le das 20 gotas? ¿Por qué no le das el tarro y le dices, toma, cúrate? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces? Porque es dañino, ¿cierto? Entonces, igual como es dañino eso que le administramos de manera irracional a nuestro bebé, los medicamentos, el flúor lo tenemos que también dosificar, ¿ok? Y lo más importante es la dosis que tenemos que administrar. La dosis que tenemos que administrar de crema dental con ion de fluoruro, ¿sí? Porque es que ese es otro problema. Nosotros hablamos de flúor, pero en las cremas dentales ahí es ion de fluoruro, que es una de las formas más bajas de ese flúor, ¿ok? Entonces, Ok. hablamos de flúor, pero nosotros lo que tenemos en las cremas dentales es ion de fluoruro. Entonces, Una parte mínima. sigue siendo, exacto, es mucho menor y claro que entra dentro de la cuenta cuando nosotros sacamos cuentas y decimos cuánto flúor puede consumir X persona en el día, entra el ion de fluoruro a formar parte dentro de esas cuentas, pero por eso tenemos que administrar la dosis adecuada. ¿Cuál es la dosis adecuada? Me va a decir Erika en este momento y yo le digo, mira, tenemos menos de 8 dientes, medio grano de arroz. ¿Y por qué te lo digo como medio grano de arroz? Porque te puedo decir 0,025 gramos de crema dental y tú no tienes una báscula en tu casa para pesar 0,025, no, cero, ¿ok? Entonces, o 0,5 gramos, no. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar una referencia. Y la referencia es el grano de arroz. Cuando tenemos menos de 8 dientes, podemos colocar un grano de arroz o medio grano de arroz, ¿ok? Ok. Cuando tenemos más de 8 dientes, pero tenemos menos de 3 años, podemos ya colocar el grano de arroz completo. Y cuando tenemos más de 3 años, colocamos el grano de una arveja. Esas serían Ok. las dosis. Bueno, hablaba de los niños en las diferentes edades. Entonces empecemos por los más chiquitos. ¿Cómo debería ser ese cepillado en los primeros dientecitos, en el primer, segundo dientecito de un bebé? ¿Cómo elegir el cepillo adecuado para ese bebé? ¿Qué características debería tener? Bueno, listo. Mira, fíjate algo. Cargo este cepillo en la mano, puede ser cualquier otro cepillo de cualquier marca. Lo importante es, uno, cabezal redondeado, ¿ok? Cabezal redondeado. Ok. Cerdas suaves, que el mismo cabezal sea pequeño, ¿ok? Pequeño y de punta redondeada. Si esa punta redondeada tiene goma, es de goma, muchísimo mejor, ¿ok? Entonces, punta Ok. redondeada, de goma, cabezal pequeño y cerdas suaves. Que el mango sea antirresbalante, ¿ok? Hay algunos cepillos que los mangos son muchísimo más largos. ¿Por qué? Porque nuestros bebés tienden a agarrar todo, ¿verdad? Entonces el bebé coge una parte y el papá coge la otra y así ejercen el cepillado. Pero si tienes el mango corto, pues no importaría, lo importante es que tenga mango antirresbalante. Esas son las características de nuestro cepillo dental. Sea bebecito, sea tenga 1 año, tenga 2 años, tenga 3 años, 4 años, 5 años. Me está pasando mucho que me llegan a la consulta niños de 8 años con cepillos grandes, con cepillos que venden De en el mercado adulto. para adultos. Y casualmente lo relaciono con la mala higiene bucal que está presentando este paciente en este momento. ¿Por qué? Porque el cepillo es tan grande, ¿sí? Que tenemos un falso concepto de que porque sea más grande va a abarcar más y va a cepillar más. No, lo que tenemos que mejorar es la técnica. Entonces, tenemos que seguir teniendo cepillos, ¿verdad? Que sean adecuados para este niño, que tenga cabezal pequeño, redondeado, cerdas suaves y que se ajuste un poco más a las necesidades de este niño. Por ejemplo, si este niño tiene 8 años y le gusta de superhéroe, bueno, cómpraselo de superhéroe, cómpraselos de princesa, cómpraselos de carros, como tú desees, con colores,
con luces, con lo que tú desees, e incluso los eléctricos. En estos días discutía con una amiga que me decía que el cepillo eléctrico no, que esto, que sí, que sí. Mira, los cepillos eléctricos son muy buena, eh, cómo se diría? Es una muy buena recomendación. ¿Para quién? Para los papás, ¿ok? ¿Por qué? Porque un Ok. papá que ejerce el cepillado en niños menores de 8 años, que es el deber ser, ¿ok? Cepillar a los niños menores de 8 años como papá, ese, y tengo un cepillo eléctrico, me va a disminuir el tiempo de trabajo y va a ser un poco más eficiente a mis movimientos. Me refiero, yo tengo que ejercer de todas maneras el movimiento que vaya a realizar, que me hayan enseñado, y el cepillo con su vibración o su rotación me va a hacer mucho más efectivo mi Ok. movimiento. Es decir, Porque que es mucho muchas más veces, práctico para el uso del ¿cómo? papá. Sí, Es es más correcto. práctico para el uso del papá, pero no quiere decir pues que sea más eficiente en cuanto a limpieza. Puede ser igual, pero para un papá pues se le facilita más Bueno, con esa herramienta. los estudios dicen que es más eficiente en limpieza, pero tenemos que saber que somos nosotros los que ejercemos el movimiento. Porque si tenemos un cepillo eléctrico y lo ponemos ahí para que él cepille, eso no funciona. ¿Ok? Tenemos nosotros que movernos junto con el cepillo para que realmente podamos hacer la eficiencia. Y ahí voy a partir de que, por ejemplo, ustedes ven que todo el mundo recomienda siempre hacer este tipo de movimientos, ¿ok? Yo no estoy en contra de esos movimientos, pero es que la técnica que yo he estudiado adecuada tiene que tener una vibración, ¿ok? Y si vamos ahí, el concepto principal de los cepillos eléctricos es la vibración. Entonces, si el cepillo eléctrico es más efectivo porque vibra y en su vibración tú ejerces el movimiento, entonces no dejemos de hacer vibración. Una vibración es un movimiento horizontal corto y luego hacemos el barrido que ya conocemos. No estoy hablando de desplazarme y rayar el diente. No estoy diciendo que barramos todo como si estuviéramos limpiando las baldosas del baño. Estoy diciendo que hagamos vibración, ¿ok? Vibración. Ahora, ¿cómo debo de hacer yo para cepillar los dientes de mi bebé? Ok, listo. Resulta que nos ponemos siempre de frente al bebé. Eso es lo que está más equivocado. No quiere decir que no funcione, sino que está cerca de lo que menos funciona. ¿Ok? Lo más adecuado es una, o me lo pongo en mis brazos para cepillarlo, o me lo pongo en mis piernas de esta manera, ¿verdad? Me los pongo en mis piernas para cepillarlo. O lo Ok, acuesto, ¿verdad? O lo acuesto y me pongo al lado de él para hacerlo, porque tengo que buscar la manera de que él esté cómodo, yo esté cómoda, ¿cierto? Y podamos los dos disfrutar de esto. Pero si yo voy a pasar todo el cepillado agarrándole la cabecita, abriéndole la boquita con la otra mano, tratando de levantarle como pueda aquí el labio, y el niño quitándose, soltándome con las manos, eso se va a volver una guerra y eso no es lo que nosotros deseamos o estamos buscando. Entonces, se convierte también en una mala experiencia, Doc, para el pero bebé. sí y no. Yo estoy en contra de creer, ¿sí? De que el niño se va a crecer con un trauma porque nosotros todavía no nos hemos sentado la primera vez a conversar a llanto tendido. Es que mi mamá me hacía muy duro cuando me cepillaba. Eso no sucede, ¿ok? Eso no sucede. Pero tampoco queremos, como tú dices, generar una experiencia negativa. O sea, tener que hacerlo a la fuerza no es la idea. Ojo, pero sí hay que obligar a hacerlo. Son dos cosas muy diferentes, me refiero. No tengo que hacerlo a la fuerza, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque el cepillado dental es la terapia en casa que tenemos para prevenir las lesiones de caries. Entonces, si no lo hacemos, en el consultorio odontológico nos queda muy grande resolver el problema. Ok, Doc. Bueno, muchas gracias, Doc, por esa explicación tan detallada. Nos ha quedado muy claro, por lo menos personas que estén viendo también cómo es ese proceso del cepillado. Teniendo en cuenta ya los implementos, cómo hacer esa limpieza adecuadamente, nace otra pregunta y es el tema de la seda dental que nosotros los adultos usamos, pero muchas veces se nos olvida en los niños y sabemos que es fundamental. ¿Desde cuándo deberíamos empezar a hacerlo y cómo es la técnica correcta? La seda dental tenemos que usarla desde que tenemos dientes
pegados, ¿ok? Dientes o muelas pegadas. Si los dientes o las muelitas están pegadas, ese es el momento adecuado de pasar una seda. ¿Por qué? Porque si los dientes están separados, pues claramente el cepillo dental puede pasar por allí. Pero si los dientes están pegados o las muelitas están pegadas, no va a poder pasar el cepillo y nosotros se nos va a dificultar. No sé cómo puedo hacer aquí con él, pero tenemos que buscar la manera de bajar. Él tiene un espacio, se me perdió, no lo encuentro, aquí está, ok, listo, listo. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que usar, yo uso o recomiendo que el dedo índice, el dedo del medio, sea el en donde amarremos la seda y nos quedan libre el pulgar y el índice para poder hacer los movimientos, para meterlo, pegarlo del diente, bajarlo, ¿ok? Volverlo a meter, pegarlo del otro diente y bajarlo. Tenemos que tratar de hacer como una C en el dientecito para que pueda arrastrar. Nosotros estábamos acostumbrados antes de hacer como un serrucho, pero si hacemos un serrucho podemos lastimar las encías. Entonces lo que tenemos es que bajar, bajar, hacer la C y luego Arrastrar, Eli. arrastrarlo. Gracias por tu ayuda. Arrastrarlo. Bueno, Doc, hablábamos al inicio, ya nos queda bastante claro este tema de la higiene, de los cuidados, de cómo hacer la correcta limpieza con crema dental, cepillo y seda dental. Hablábamos desde el inicio de un tema muy importante y que intentamos promover muchísimo y es la lactancia materna. Y como bien lo decía el doc, muchas veces decimos, pero bueno, ¿qué tiene que ver un odontopediatra con la lactancia materna? Y nos estamos dando cuenta que este tema de la odontología y de la salud bucal es transversal a muchos temas de la salud. Entonces, para tener una idea más clara, primero respóndanos, doc, concretamente, ¿qué tiene que ver la especialidad de la odontopediatría con la lactancia materna? ¿Cómo se relaciona? Bueno, la relación es el todo, me refiero. Si estamos hablando de que el bebé se alimenta del seno a través de amamantarse y ejercer esto de la succión y hacer una deglución, nosotros somos quienes participamos activamente en ese proceso porque manejamos lo que es la lengua, los maxilares y entendemos cómo es el mecanismo de deglución de nuestro paciente. Entonces, nosotros los odontopediatras tenemos que, uno, ser pro lactancia materna, aunque no te suene, tiene que ser sí o sí. Dos, promotores de la misma y saber aconsejar la manera adecuada. Y para que esto funcione correctamente y sea más afín a nosotros, tenemos que saber evaluar la cavidad oral para determinar qué pudiera estar afectando en esta cavidad oral la lactancia materna de nuestro bebé. Y en eso entra la lengua. Muchas veces nos han mandado a evaluar frenillo de labio y frenillo de lengua los pediatras. Pero quiero decirte que casi todos los estudios, ¿sí?, dicen o aportan que el frenillo labial superior no tiene una inherencia directa, ¿sí?, con el tema de la lactancia. Quien tiene toda la responsabilidad y quien tiene todo el peso encima es la lengua. Entonces, lo que tenemos que evaluar realmente es la posición del frenillo lingual. Cuando hablamos de frenillo lingual, qué pena lo interrumpo, de pronto hay personas que están conectadas y que no tienen muy claro este concepto. Hablamos de la telita que une la lengua con la parte de abajo del maxilar, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. O sea, es lo que encontramos, pues, tú lo tienes, yo lo tengo, todos lo tenemos. Cuando levantamos la lengua, es lo que encontramos como una tela que va hacia el piso de la boca, que algunos bebés lo tienen atado a sus encías, otros bebés lo tienen atado al piso, ¿sí? Otros bebés lo tienen muy cortos, ¿sí? Entonces, hay que evaluar, hay que evaluar. Ese es un tema totalmente completo que pudiéramos abarcar en otro momento, que es el frenillo lingual, ¿ok? O los frenillos. Y para esto nosotros estamos preparados, bueno, los que nos preparamos, porque no todos están preparados para lo mismo, pero los que nos preparamos, estamos preparados para ejercer la cirugía o el corte adecuado a este frenillo
para que la lengua se libere y pueda entonces realizarse una lactancia materna adecuada, claro que con el acompañamiento de una buena posición, ¿sí? Y enseñar la técnica adecuada de cómo ofrecer el seno a nuestro bebé. Porque es que desde cómo lo debemos de ofrecer, también el odontólogo pediatra tiene que estar preparado para poder, porque imagínate un odontólogo pediatra que le haga un corte al niño y le diga a la mamá, bueno, ahora dale leche materna y resuelve. No, yo tengo que explicarle cómo lo va a volver o la va a volver a colocar, cómo le va a hacer ese primer ofrecimiento para que el niño, cómo hacer ese ofrecimiento para que el niño ejerza el avance mandibular, ¿sí? Y se pueda entonces hacer todo esta magia de la lactancia materna. Y ahí es donde entra la odontología y entra el odontólogo pediatra. Y como te decía hace un rato, la lactancia materna es el primer aparato de ortopedia que tiene nuestro bebé. Entonces todo el desarrollo del complejo maxilofacial, ¿cierto? Va a estar determinado también por una lactancia materna correcta los primeros 6 meses o el primer año de vida de nuestro bebé, y ya después de ahí lo que la mamá decida, porque eso es una decisión de mamá y de bebé, por Bueno, supuesto. como lo decía el doctor, este tema del frenillo lingual nos puede dar para varias horas de transmisión, pero como ya nos quedan, se nos está agotando el tiempo, entonces vamos a intentar avanzar con otros temas muy importantes que tenemos por aquí pendientes. Doc, escuchamos un mito que es muy común, infortunadamente lo digo, y es que la lactancia materna prolongada ocasiona caries. Ok, Para bueno. que nos responda esta pregunta, ¿qué tan cierto es? ¿Podemos descartarlo o en algunos casos puede ser cierto? Cuéntenos. Ok, voy a comenzar al revés. Lo que no debemos hacer cuando escuchamos esto, lo que no debemos hacer cuando escuchemos que la lactancia materna produce o causa o está relacionado con la caries es el destete. Eso es lo que no debemos hacer, ¿ok? ¿Por qué? Porque The Lancet, que es una revista que está enfocada hacia la lactancia materna, que salió por allí en el 2016, uno de sus primeros conceptos es que la relación que existe, aunque no es causa y efecto, pero que le encontraron que el único efecto negativo que tenía la lactancia eran las lesiones de caries. Entonces, claro, cualquiera que lee esto se alarma y dice, la lactancia causa caries, pero no es que la Claro, hay que entender lactancia... el concepto, el contexto. Sí, exacto. No es que la lactancia cause caries, sino que si yo no utilizo cremas dentales con flu, no cepillo a mis bebés, mi bebé que ya tiene dientes, porque la caries no le va a dar si no tiene dientes, mi bebé que ya tiene dientes, no estoy controlando o sea, lo que le estoy dando, ¿sí? Entonces, si no estoy controlando los otros factores, pues la culpa no es de la leche materna. O sea, no, qué casualidad. Mi hijo hace de todo o hago de todo mal, entonces el culpable es la leche materna. No, stop, ¿ok? Entonces lo que no debemos de hacer es hacer el destete, ni que nadie nos indique el destete por sugerir que la lactancia materna fue la que causó las lesiones de caries. Aún y cuando existe la relación en algunos libros o artículos, ¿sí? Las variables de confusión o la cantidad de factores que hay que analizar no son determinantes para decir que es una relación causa-efecto. Ahora, como no es una relación causa-efecto, no voy a quitar la leche, tengo es que controlar los factores que puedo controlar, como son la crema dental con flúor, el cepillado de los dientecitos con cepillo de diente, por lo menos 2 veces al día, qué son los otros alimentos que les estoy dando, ¿sí? Introduje azúcar en la dieta de mi hijo sin darme cuenta, son azúcares libres, son azúcares refinados, son azúcares naturales, ¿sí? Es la cuando se desprende la molécula de azúcar de alguna fruta por haberla convertido en jugo. O sea, ¿qué le estoy dando yo a mi hijo que me le está produciendo la lesión de caries y yo estoy asumiendo que es la leche materna, aunque tenga relación, no es causa-efecto? Entonces, no al destete por lesiones de caries.
hay que controlar los otros factores. Entonces, no es tan mito, pero no es una realidad establecida. No hay una relación causa-efecto que diga, mira, la leche materna causa caries. Por lo tanto, pero cuando eso se establece y decimos, oye, mira, este bebé que todavía está en lactancia materna tiene caries, lo que sugiere la literatura es que no destetes y controles lo demás, porque la leche materna, a pesar de que pudiera estar siendo un factor para las lesiones de caries, tiene más factores positivos o beneficiosos que lo que está pasando en este momento con ese bebé, que puede ser controlado desde los otros factores en casa. Es decir, que si lo ponemos en una balanza, sigue ganando la lactancia materna. Sigue ganando Por la lactancia ninguna, materna. por ninguna debería ser opción el destete. Bueno, ya que Nunca. nos adentramos en este tema de las caries, entonces ya nos contó algunos de los factores que pueden favorecer esa aparición de caries. ¿Qué otros hábitos podemos encontrar que favorezcan la aparición de esta enfermedad, que como lo decíamos al principio es una enfermedad que se considera crónica y también hay una creencia que ya nos va a contar el doctor si es cierto o no, y es que tiene implicaciones genéticas? Bueno, fíjate algo. Como es que es complejo porque cuando usamos la palabra genética, nosotros estaríamos hablando de que, bueno, las orejas yo las heredé de mi papá, la nariz de mi mamá, entonces las caries las heredé de mi mamá. No, 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 realmente no. Todos nosotros tenemos una microbiota en nuestra boca, ¿sí? Y que con la aparición de los dientes y con la aparición de ciertos factores que se predisponen para que la enfermedad se desarrolle, ¿verdad? Se produce las lesiones de caries, que es lo que nosotros vemos. Ahora, esas bacterias las tenemos todos en la boca. ¿Podemos transmitir bacterias de una boca a otra? Ah, bueno, sí, claro que sí. Yo no digo que no, ¿sí? Podemos levantar un estudio y revisar qué bacterias pasa, porque durante la lactancia materna, la mamá, por ejemplo, está pasando microbiota intestinal y está pasando microbiota de las vías aéreas superiores, todo lo que es, ¿sí? Entonces, como estamos pasando microbiotas de aquí al seno y estamos pasando microbiota de acá al seno, entonces se puede ir una bacteria cariogénica, claro que sí, pero ¿es eso lo que me le va a causar las lesiones de caries a mi bebé? No, eso no es así, ¿ok? Me refiero, lo que va a causar que tu bebé tenga lesiones de caries es que no controles el azúcar, que no hagas una higiene dental correcta, que no utilices crema dentales con flúor, y hay otros multifactores que tienen que ver con el medio en el que se desarrolla el niño, quién lo cuida, quién lo atiende, si tenemos limitantes en los accesos o limitación en a los servicios de salud, si los padres tienen o no educación y la parte cultural también, ¿sí? Todo eso suma para que se nos desarrolle la enfermedad. Pero genéticamente, mi hijo nació y viene un gen que dice, él no va a tener dientes de leche sano, no quiero. No, no, eso no va a ir allí, ¿ok? Ahora, la predisposición va a estar dada a qué estoy haciendo yo para no controlar los factores, ¿ok? Ok. ¿Puedo transmitir bacterias de mi boca a la boca de mi hijo? Sí, también, mira, si puedo transmitir un virus, ¿sí? Si de un estornudo, pues claramente puedo transmitirle bacterias a mi bebé, pero no es así como se va a enfermar de caries mi bebé, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con estas bacterias? Estas bacterias les encanta descomponer los carbohidratos y les encanta descomponer el azúcar, y ellos se alimentan de eso, y cuando van al baño, lo hacen encima de los dientes, ¿sí? Entonces, Ok. van al baño, lo hacen encima de los dientes, y cuando van al baño, no hacen cualquier cosita, hacen es el ácido que destruye los dientes. Entonces, básicamente lo que está pasando allí es que quienes están durmiendo sobre los dientes, que son esas bacterias cariogénicas, están comiendo, durmiendo y yendo al baño, y resulta que el proceso normal de su vida en la boca es destruir el diente, pero no porque quieran, sino porque ellas Ok. están viviendo su vida. Pero Entonces, podemos entender las caries como bacterias, como residuos de esas bacterias que viven en nuestra boca.
Las lesiones que tú ves son causadas por residuos de esas bacterias que Ok. causan las lesiones. Es correcto, es correcto. Bueno, ya entendimos los factores que pueden propiciar la aparición de las caries, pero ¿cómo podemos identificar los síntomas de las mismas cuando empiezan a aparecer? ¿Cómo podemos Uy, identificar mancha que ya están blanca, apareciendo? mancha blanca, mancha blanca. Es seguro caries. No hay otra razón por la que pueda aparecer una mancha blanca. Sí hay, sí hay. Es depende de donde esté la ubicación. Por Ok. ejemplo, si nosotros tenemos, ay, es que no tengo con qué señalar acá cerca, pero por ejemplo, estos son los dientes ay Dios mío, me está saliendo, de mi bebé. Este es el borde incisal. Si hacia el borde incisal, ¿ok? Hacia el borde incisal hay una manchita blanca, posiblemente esta no sea lesión de caries. Pero hacia la parte de la encía, siguiendo el contorno de la encía, vemos una mancha blanca delgada o gruesecita que sigue el contorno, esa curva, ¿ok? Eso sí puede ser una lesión de caries, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuestras lesiones de caries aparecen, cuando aparecen en superficies libres, aparecen hacia el sitio donde se está acumulando la placa, lo que conocemos como la placa bacteriana para el común, ¿sí? Lo que entendemos que es el sarro, el sucio. Cuando ese sarro, ese sucio se nos acumula en esta partecita de arriba, allí va a quedar después una silueta o una sombra blanca, que esa es la referencia principal que nos dice, o el signo principal que dice, mira, tu bebé está empezando a tener lesiones de caries, ¿ok? Y se conocen como lesiones iniciales de caries. Eso es en los dientes de adelante, por ejemplo, porque en las muelas suelen suceder en las partecitas de arriba de las muelas, las caritas Ok. oclusales de las muelitas, ¿ok? Empiezan a ponerse más blancas de lo normal, como si fuera una tiza, color tiza. Ok. ¿Ok? Luego va a cambiar de color y se van poniendo oscuritas, marroncitas, y a los papás que le dicen, no, eso se llama descalcificación, eso se llama fluorosis, he escuchado inclusive que le dicen, bueno, te cuento, si el diente no estaba roto cuando salió, no se enfermó de fluorosis y no se enfermó de ninguna otra cosa que no sea de caries, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, empieza con manchas blancas, va cambiando de color y se va quebrando. ¿Qué pasa con los niños? Los niños tienen una facilidad, primero porque el ambiente bucal es menos neutro de lo normal, o sea, neutro es por ahí como el pH, es como 7, por encima de 7. Listo. Y el pH de los niños está como en 6.5, o sea, está por debajo de neutro. Ok. Y para que se formen las lesiones de caries solo necesitamos que estemos en 5.5. O sea, que en Ok. cuestiones de segundo la boca de un niño cambia a un pH ácido y ¡pum! Se empieza a desarrollar las lesiones de caries. ¿Y qué decimos nosotros? Es que ya le salieron los dientes así, pero es que no nos dimos cuenta porque es que el pH cambia tan rápido a ácido que se desmoronan muy rápido los dientes y la enfermedad es muy, muy grave y se conoce como enfermedad o sea, caries de la infancia temprana. Ya no se llama caries de biberón, ya no se llama caries de tetero, ni caries de leche, no, no, no. Se llama caries de la enfermedad de caries de la infancia temprana, porque pues se desarrolla específico antes de los 5 años de edad de una manera agresiva, muy rápido, destruyendo los dientes, ¿sí? Cambiándolos de color y rompiendo las superficies muy, muy violentamente. Entonces hay que darse cuenta de ese primer signo para correr a un odontopediatra, porque ¿qué pasa? Cuando vamos al odontólogo general y no logra identificar o diferenciar la lesión de caries, ¿sí? Pues te dice, no, mamá, mira, cepíllalo bien, pero no sabe controlar el resto de los factores. A los 3 días tiene los dientes rotos. Bueno, y lo que no queremos es llegar a ese punto casi irreversible, entonces de ahí la importancia de tomar todas las precauciones posibles lo más temprano posible también. Ya abordamos este tema de las caries que es muy importante y sé que queda mucha tela por cortar, Doc, sin embargo, pues se nos está terminando el tiempo y hay un tema que no quiero dejar por fuera. Igualmente, para todas las personas que nos están viendo, les recuerdo que pueden encontrar al doctor que tiene contenido muy, muy chévere en sus redes sociales, en Instagram @soybritokids, también tiene una página web que pueden visitar www.soybritokids.com y en TikTok también lo encuentran y seguramente van a aprender muchísimo.
Bueno, Nombra un implemento. ya voy, ya voy. En TikTok hago mucho más educación hacia los padres que en Instagram. En Instagram Ok. hago más educación hacia los profesionales. Sin embargo, también comparto como mitad y mitad. Papá profesionales, papá profesionales. Pero en TikTok sí mi contenido es netamente para papás. Bueno, listo. Cerrar estos minutos que nos quedan de transmisión, usted nombraba un artículo que es algo controvertido y que no quiero dejar por fuera porque nos hacen muchas preguntas relacionadas al biberón y al chupo. Entonces, es cierto que pueden causar algún tipo de disfunción en el desarrollo de esta estructura dental y hay alguna forma de pronto de utilizarlos para que no sea perjudicial en caso de que la primera respuesta sea sí. Bueno, nosotros lo que tenemos es que, bueno, la primera respuesta es sí. Nosotros lo que tenemos que buscar es una muy buena asesoría, primero con el tema del biberón. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, nos indica que usemos vasito, por ejemplo, y no biberón. Tenemos una cantidad de maneras de llevar la lactancia o la leche complementaria a nuestro bebé y no necesariamente tiene que ser con biberón. Hay muchísimos utensilios para el desarrollo, para el crecimiento y desarrollo en estas etapas. Pero bueno, si no tienes otras opciones que utilizar el biberón, pues usar el que menos daño te haga y asesorarte muy bien, porque no existe el fulano biberón o el fulano chupo ortopédico. Todos nos van a generar un cambio en nuestros maxilares, aunque no sean evidentes a primera vista, siempre nos van a generar un cambio en nuestros maxilares. Ahora, con respecto al chupo, ocurre que está un tema que es el apego, por ejemplo, y también el manejo de la ansiedad de nuestros bebés, ¿sí? Y nosotros no queremos crear inseguridades en nuestros niños. Por lo tanto, si ya hemos introducido este tipo de pacificadores o artefactos para la entretención o entretenimiento, lo que tenemos es que retirarlo a partir de los 2 años lo más pronto posible. Pero si lo retiramos antes de los 2 años, sí entramos como en riesgo de crear trastornos sociales en nuestros bebés que están descritos en la literatura, no los digo yo, y de hecho no soy quien para asegurarlo como tal. Tenemos muy buenos especialistas que hablan sobre el tema, pero el chupo después de los 2 años sí los podemos empezar a retirar, y porque ya después de los 2 años en adelante nos hacen unos daños irreversibles o más irreversibles de los que pudiera ser, de los que pudiera causar. Si ya tu bebé tiene chupo, ya tu bebé tiene tetero, tranquila, a los 2 años, por lo menos el chupo, hasta los 2 años, y a partir de ahí buscar la manera de retirarlo. Y tenemos maneras de retirarlos y el odontopediatra te puede guiar para hacerlo de la manera, pues que el niño sea protagonista de que él decidió dejarlo, porque él también tiene que formar parte de ese momento de que yo ya no quiero más el chupo, ¿ok? O ya no quiero más el biberón. Entonces, pero sí, si la pregunta es, ¿afecta el desarrollo de los maxilares? Afecta el desarrollo de los maxilares. Bueno, Doc, se nos ha terminado el tiempo, yo sé que nos queda algo más de información por abordar, sin embargo, yo sé que hasta este momento hemos abordado la mayor cantidad de información posible, que era nuestro mayor propósito en esta tarde, una tarde de domingo que hemos dedicado a ustedes para llevarles toda esta información a todas las personas que nos han acompañado durante esta hora, de verdad, muchas gracias, y doctor, como siempre, gracias por hacer parte de nuestra familia. Le recuerdo las redes para las personas que nos están viendo, de nuevo. En TikTok soy Brito Kids, donde el doctor lo decía, comparte mucho contenido educativo, arroba soy Brito Kids igual, y su página web www.soybritokits.com. Ahora sí, doctor, la despedida. Bueno, muchísimas gracias, Erika, muchísimas gracias a todos los organizadores de la feria, Creciendo Juntos. La verdad, quería hacer esto desde hace mucho tiempo, tratar de llevar educación en salud oral a todas las mamás y papás que nos están viendo. Quiero ponerme a la orden para aquellas mamás que están en ese proceso, iniciando lactancia materna y tengan bebés entre los 0 y 3 meses de edad. Yo les puedo revisar a sus bebés para ver si de alguna manera el frenillo
lingual, o bueno, 3 meses, 4, 5, 6 meses de edad, para ver si de alguna manera ese frenillo está impidiendo que la lactancia materna sea adecuada. Estoy a la orden. Digan, ay, mira, yo te vi en la charla, ¿te acuerdas? Sí, claro, cómo no. Y lo conversamos. Mi número de teléfono se encuentra en la página web www.soybritokids.com y mis redes sociales están a la orden para que me pregunten cuando quieran sobre el tema que ustedes deseen. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Doc, por esa despedida. Nosotros esperamos que nos vuelva a acompañar en una próxima edición de nuestra feria. A todas las personas les recuerdo que ya en pocos minutos iniciamos con nuestra última charla para que se conecten y no se la pierdan. A las 4:30 estaremos en un conversatorio con la doctora Diana Salazar, que es nutricionista y también nos estuvo acompañando ayer en una charla muy interesante, y Caro Gómez, que esta mañana nos estuvo asesorando sobre todo el tema de banco de leche. Entonces, en 15 minuticos nos volvemos a ver por aquí. Preparen sus preguntas y vayan y se toman algo y ya nos volvemos a ver. Gracias.